Hola, en este video vamos a hablar acerca de los dominios y el hospedaje web, que son los conceptos más sencillos o más básicos para la realización o publicación de un sitio. En el caso de que quieras empezar tu negocio de creación de sitios web, o en el caso de que quieras una página web para tu comercio o para un tercero o para algún uso personal. En este caso te van a hacer falta estos dos conceptos, entenderlos bien, de modo que puedas iniciar con el pie derecho. ¿Qué es necesario para crear una página web y por qué son importantes el dominio y el hospedaje? Aunque van juntos, realmente son cosas separadas. El hospedaje web se refiere muchas veces a una capacidad de almacenamiento de archivos, es un espacio físico de hecho, tal cual como si tuvieras una computadora y esta computadora tuviera un espacio, un disco duro. En el caso del hospedaje web tenemos lo mismo, tenemos la misma situación. Ahí hospedamos archivos, hospedamos una página web como tal, hospedamos bases de datos, etc. Y el dominio no es otra cosa más que una dirección IP. Dirección IP entendemos que es una dirección que nos asignan, por ejemplo, en una red local. Nada más que en este caso, para publicar en internet, una dirección IP tiene que ser pública, y como sabemos que las direcciones IP son difíciles de recordar, por eso es que se creó el concepto de dominio. El dominio no es más que una dirección IP enmascarada con un nombre común y con un formato específico. Es decir, debe tener el dominio, debe tener una extensión y opcionalmente puede tener el código de país. ¿Cómo funciona? La página de internet funciona como si fuera un negocio físico. En este caso, supongamos en una red local que tenemos muchas computadoras compartiendo archivos dentro de una red. Imaginémonos en nuestro hogar. Tenemos teléfonos celulares, tenemos computadoras y al final estos están compartiendo información. Si yo idealmente quisiera compartir un archivo entre una computadora y otra, la puedo encontrar dentro de mi red local. Por eso es que tenemos una dirección IP. En este caso vemos, por ejemplo, la dirección 192.168.0.1. Esto es en modo local. Es un lugar fijo, es un lugar pequeño donde tenemos un acceso controlado y donde no tenemos espacio para tantos dispositivos. En el caso de una red pública, volvemos al mismo concepto. Tenemos computadoras, pero a su vez estas computadoras pueden tener otras redes locales. En este caso tenemos la red local, que puede ser la de nuestra casa, la red local que puede ser la del vecino y la red local de alguien que puede estar a muchos kilómetros de distancia. ¿Cómo se unen? Se unen en una red más grande que se llama red pública, en este caso es internet. Esta red es capaz de compartir archivos a mayor distancia y de un punto a otro. Podemos estar compartiendo entre diferentes países y podemos estar compartiendo diferentes idiomas. Todo se une justamente en una IP pública. Aquí ponemos un ejemplo. La IP pública que dice 187.156.34.2, pero para efectos de una página de internet la queremos disfrazar con un dominio. ¿Por qué? Porque al final no es muy complicado que nuestros clientes pudieran aprenderse esa dirección IP pública. Lo más cómodo para ellos sería que se aprendan la dirección www.dominio.com. En este caso nosotros podemos ponerle el nombre que sea: minegocio.com, negocio de sandalias.com, negocio de carpintería.com, etc. ¿Qué es lo que almacena el hosting? En este caso el hosting, veámoslo como si fuera un almacén donde tenemos todos nuestros archivos, como decíamos, en un disco duro, y es el equivalente a que tuviéramos un almacén de productos. En este caso nuestro hosting debe almacenar bases de datos en las cuales yo voy a guardar registros, ya sea de productos, registros de usuarios, registros de acciones, etc. También vamos a guardar archivos o aplicaciones, es decir, ahí vamos a guardar todos los archivos como si fueran documentos de Word, como si fueran documentos de Excel, etc. Obviamente para una página web necesitamos que tenga un formato o extensión específico, como puede ser
.php, .html, .asp, etc. Y otra cosa que almacena el hosting es el correo electrónico. Eso es importante porque no es lo mismo tener una cuenta genérica donde podemos llamarle mi negocio @hotmail, por decirlo así, mi negocio @yahoo.com. En este caso yo podría tener, una vez que tengo un dominio, puedo tener correos electrónicos bajo ese dominio que obviamente harán más profesional nuestro sitio web. ¿Cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta para elegir un hosting? En este caso, aquí estoy enumerando algunos, pero pueden ser muchos. Algunos de ellos son el espacio necesario, otro es el lenguaje de programación, otro es las cuentas de email, otro es la seguridad, facilidad de uso, número de visitas, estabilidad, entre otros. El espacio necesario, normalmente con un poco espacio es posible publicar un sitio web. Sin embargo, si vamos a tener muchas visitas o si vamos a tener una tienda en línea que va a tener muchos productos y estos se van a ir acumulando, es necesario tener en cuenta todo eso para que al final nuestro hosting no quede rebasado. Las cuentas de email también son importantes porque estamos acostumbrados a que las cuentas gratuitas de email tienen una capacidad por lo menos de 10, 15, 20 gigas, y esto lo tenemos que tener en cuenta en nuestro hosting. Si es que vamos a tener una cuenta profesional, obviamente nuestra cuenta de correo electrónico puede estar un poco más limitada. Si la queremos más grande, necesitamos un hosting que nos dé esa facilidad. Además, algunos hosting también recordemos que nos limitan cuántas cuentas de email podemos tener en una sola cuenta o en una sola página web. La estabilidad, que también la tengo marcada aquí, eso es porque al final debemos tener en cuenta que no todos los proveedores ofrecen la misma calidad en su servicio. Aunque en general todos los hosting están en línea casi la totalidad del tiempo, la respuesta de ellos o la respuesta del soporte técnico no es la misma entre uno y otro. Habrá soporte técnico que nos atienda de inmediato, habrá soporte técnico que nos atienda con horas de diferencia y habrá otros que nos atiendan un día o 2 días después. En las ilustraciones vemos algunas opciones que podemos tener en nuestras páginas web que no se comportan de la misma manera. Un blog, por ejemplo, almacena varios documentos como si fueran Word, básicamente texto y algunas imágenes. Un chat, que ese sí requiere mucho tráfico porque el chat es un paso constante de información, entonces eso eleva nuestro tráfico y por lo tanto las demandas hacia nuestro hosting de recursos. Podemos tener también una tienda en línea con su correo electrónico, y eso hace que debamos tener previsto cuántos productos vamos a crecer, a qué grado o a qué ritmo vamos a crecer y de qué manera vamos a demandarle al sitio web o al hosting más espacio y mayor rendimiento. También podemos tener una página de streaming, y por streaming me refiero a canales de transmisión de videos, transmisión de audio, alguna estación de radio, etcétera, que finalmente todo eso son factores que se deben considerar porque no todos los hostings nos ofrecen esa posibilidad. Finalmente, ¿cuáles son los tipos de hosting que están disponibles actualmente? Aquí estoy poniendo dos logotipos arriba, que estamos hablando de ASP.NET y PHP. Estos son los dos lenguajes de programación más comunes para realizar un sitio web. Sin embargo, hay muchos lenguajes de programación. Los principales, como decía, es ASP.NET y PHP. Y bajo esa premisa debemos también tener en cuenta que pues nuestro hosting debe de cumplir las características que necesitamos. Si vamos a programar una página web con ASP.NET, nuestro sistema operativo del hosting debe ser Windows. Si vamos a programar sobre PHP, seguramente tendrá que ser algún hosting compartido o no basado en Linux. Los tipos de hosting, como decíamos, son 4 y
al final podemos ver que a mayor tipo de hosting o a mejor tipo de hosting también requiere mayor cantidad de conocimientos técnicos. ¿Por qué lo digo? Porque si por ejemplo tenemos un hosting compartido o shared hosting, al final nosotros no podemos realizar configuraciones avanzadas. Prácticamente todas las configuraciones que necesitemos adelante para nuestro sitio web tendríamos que consultarlas con el proveedor para que ellos realicen las adecuaciones en caso de que necesitemos, y ellos valorarán si las adecuaciones a su servidor están permitidas en sus términos. Por eso es que un hosting compartido normalmente es el más limitado. De ahí seguimos al hosting VPS. VPS significa Virtual Private Server, que significa un servidor virtual privado. Entonces, en este caso estamos hablando de que en una web o en un centro de datos pueden asignarnos virtualmente un espacio de hosting en el que nosotros podemos ya disponer de más características. Estas características incluyen que también debemos poder monitorear o poder manejar el sistema operativo de ese hosting. Es decir, nosotros debemos tener conocimientos de comandos de Linux o de ASP para poder, en este caso, configurar el servidor a nuestras necesidades. Tampoco disponemos de todos los recursos disponibles, pero sí tenemos más recursos que con un hosting compartido. El precio es más elevado y los conocimientos que debemos de tener son más altos. Después le sigue el cloud hosting. El cloud hosting es un concepto más reciente que es parecido al VPS, nada más que en este caso el cloud hosting estamos hablando de que los recursos se toman de la nube y se toman de manera dinámica. Es decir, no necesariamente me van a asignar un hosting VPS que se encuentra, suponiendo, en Alemania. Puede ser que nos asignen un hosting del cual pueda yo tomar recursos de disco duro de un servidor y recursos de ancho de banda de otro servidor y memoria de otro servidor, etcétera, de modo que todos los recursos que yo necesite los tenga de manera fácil, sin tener que comprometer ya sea un servidor específico y a la vez con una mayor facilidad de configuración. Este cloud hosting también necesita conocimientos avanzados para que nosotros podamos responder a las necesidades de nuestro sistema. Al final, cuando nosotros requerimos más servicios de un hosting, también adoptamos más responsabilidades. Es decir, que si yo abro un ticket para solicitar cambios como los que pediría con un hosting compartido, el proveedor simplemente respondería que todos esos cambios los debemos poder hacer nosotros. Entonces ellos finalmente ya no responden por muchas de las configuraciones del servidor, porque ellos nos están rentando básicamente un servidor para que nosotros lo configuremos a nuestro gusto. Finalmente, el servidor dedicado, que es más caro que todos los demás, porque al final es un servidor que nos están poniendo en renta específicamente para nosotros, en el cual nosotros debemos ser capaces de darle mantenimiento al software y poder configurarlo desde el inicio, desde el sistema operativo, todo el mantenimiento, planes de mantenimiento, publicación, lenguajes de programación, etc. Básicamente estos serían los 4 tipos de hosting disponibles. ¿Qué es lo que yo recomendaría? Recomendaría empezar con un hosting compartido. Al final con eso me parece que se puede tener suficiente para poder crecer una página web, para poder tener una tienda en línea, para poder tener un blog. La mayoría de los casos que tenemos en los ejemplos anteriores se pueden tener con un hosting compartido, y en el caso de que necesitemos más recursos, probablemente pensar en un cloud hosting, pero eso básicamente se recomendaría en caso de que quisiéramos administrar más de un sitio web o quisiéramos tener espacio suficiente para alojar múltiples cuentas de hosting. Un hosting compartido tiene buenas prestaciones, y la elección del hosting ideal tendría que ver
más que nada con la respuesta de su servicio, es decir, soporte técnico, y también con qué tan limitados nos dan las capacidades de disco duro, de ancho de banda, etcétera.